Los bujes de fijación intermec o buffing son una alternativa eficiente y compacta para fijar poleas en B, poleas sincrónicas e incluso en algunos casos piñones para cadena. Los principales beneficios de este tipo de bujes son: no requieren cuñero, fácil montaje y desmontaje, mecanizado simple en la transmisión al no requerir conicidad. En este video ilustraremos los componentes, el armado, la instalación y el desmontaje de los buffing serie D. Buffing para servicio pesado. Componentes. Los buffing de servicio pesado, denominados serie D, constan de 3 piezas en total: un anillo con solo perforaciones roscadas, anillo trasero; un anillo con perforaciones roscadas y lisas, anillo frontal; y un cuerpo con perforaciones roscadas y lisas, cuerpo central. Armado. Coloque el anillo frontal, el que tiene agujeros lisos y roscados, por un lado del cuerpo central del buffing. Alinee los agujeros lisos de estas dos piezas y asegúrese que los agujeros roscados del anillo frontal queden obstruidos por el cuerpo central del buffing. Inserte el anillo trasero, el que tiene solamente agujeros roscados, en el otro lado del cuerpo central, de forma que queden alineadas las perforaciones roscadas con los agujeros lisos del anillo frontal y el cuerpo del buffing serie D. Inserte los tornillos a través de los agujeros lisos del anillo frontal y ajústelos dando unas pocas vueltas de forma manual. Rosque los tornillos con los dedos solo para acercarlos a la posición de apriete. Los buffings se cierran y se expanden con mucha facilidad y por tanto es importante que al armarlos, los tornillos no ejerzan ninguna presión sobre los componentes. Proceso de instalación. En primer lugar, utilice un paño o trapo para limpiar el buffing, el eje de la pieza y el eje del motor. Elimine cualquier imperfecto del eje con una lima o papel de lija y límpielo con un paño. Si fuera necesario aceitar ligeramente el eje y la pieza, asegúrese de no utilizar aceites que contengan molibdeno. Inserte el buffing armado dentro de la pieza y sobre el eje a instalar. Si el buffing no desliza sobre el eje o sobre la pieza, es muy posible que éste se haya apretado. En ese caso es necesario desarmarlo para volver a sus dimensiones originales y repetir el procedimiento anterior. Apriete los tornillos de fijación con los dedos en sentido horario hasta donde le sea posible. Utilizando una llave de torque, apriete los tornillos en patrón de estrella hasta alcanzar un tercio del torque recomendado. Incremente el torque hasta 2/3 y apriete siguiendo el mismo patrón de estrella. Incremente el torque hasta el torque total recomendado y apriete siguiendo el patrón de estrella. Para finalizar, revise el torque de cada tornillo uno seguido del otro en sentido horario. Si no cuenta con una llave de torque, realice el apriete en varias etapas siguiendo el patrón de estrella. Al final, repase todos los tornillos hasta conseguir el máximo apriete manual posible. No utilizar tubos o ningún otro elemento para hacer palanca. Apretar el buffing en exceso puede ocasionar daños en la pieza o en el eje. La instalación ya está completada. Proceso de desmontaje. El proceso para extraer un buffing serie D consta de 2 pasos. Primero se extrae el anillo frontal y luego el anillo trasero. Retire todos los tornillos y páselos a través de los agujeros roscados del buffing, del mismo lado en que están las cabezas de los tornillos. Apriete progresivamente hasta liberar el anillo. Luego introduzca los tornillos a través de los agujeros roscados del cuerpo del buffing y apriete progresivamente hasta liberar el segundo anillo. El desmontaje ya está completado.